estas palabras que salen de mi guitarra. De los pacientes o de la gente afectada por estas alteraciones genéticas se van a quedar en una fase de expresividad bastante pequeña. No hay que ir tampoco a lo largo de todo el espectro de la enfermedad para decir que uno está afectado. Hay veces que únicamente las arritmias son la expresión de la enfermedad y el corazón como tal nunca llega a fallar. Tenemos pacientes en consulta de más de 80 años con sus alteraciones en el electrocardiograma, sus alteraciones en el ecocardiograma, pero nunca han tenido fallo cardíaco. Bueno, y ya no lo van a tener, no por esta causa, o no con mayor probabilidad de que si hubieran llegado a la misma edad tuvieran fallo cardíaco. Sí que sabemos que a medida que avanzan esos cambios en el corazón, el riesgo de arritmias aumenta. Y no es lo mismo tener muy poquita alteración que tener mucha. Es decir, las arritmias pueden ser la única forma de expresión, pero muchas veces, conforme el corazón va fallando, se hacen más frecuentes y más peligrosas. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues poquito a poco, añadiendo el tratamiento para evitar que progrese, el tratamiento de la parte eléctrica, de las arritmias, y el tratamiento final del fallo cardíaco. Y es una enfermedad que, sobre todo en sus fases iniciales, cuando se está desarrollando, o también en pacientes que la tienen, pero de una forma poco expresiva, es difícil de diagnosticar. Se necesitan muchos criterios, muchas pruebas y además se necesita sospecharla. Y esto es lo que vamos a repasar. ¿Por qué hace falta hacer tantas pruebas? ¿Por qué a veces no se llega al diagnóstico? ¿Por qué hay pacientes en los que no se puede diagnosticar y la primera manifestación es una muerte repentina? Esto vamos a hablarlo, vamos a compartirlo y os animo a que no os quedéis, que me preguntéis, que no os quedéis con dudas. Es una enfermedad que habitualmente, en realidad, siempre, aunque no siempre sabemos cuál es el origen, pero tiene un origen genético. La causa de la enfermedad está en nuestro ADN, está en los genes. Y hablaremos de los patrones de herencia, de lo que quieren decir, de cómo se transmite de padres a hijos. Esto, hay alguna diapositiva al final de la presentación. Vamos a comenzar, os voy a comenzar hablando de algo que, así como concepto, puede asustar mucho, que son las bases moleculares, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que subyace? ¿Por qué se produce esto? Vamos a hacerlo sencillo, pero es importante conocer esto, porque después es lo que va a marcar cómo hacemos el diagnóstico, cómo es el pronóstico y en el futuro incluso posibles tratamientos. La base molecular, la estructura que se altera fundamentalmente en la miocardiopatía ritmogénica o displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una cosa que se llama desmosoma. Es una palabra rara. Esto lo único que quiere decir es el nombre de una estructura que está uniendo las células. Todos nuestros órganos, y el corazón no es una excepción, está formado por unas unidades que son células que tienen que estar en contacto unas con otras. En el corazón las células no están pegadas una a otra, sino que hay un pequeño espacio y están unidas por esta estructura que es el desmosoma y está diseñada para soportar el estrés. Aquí veis distintas letras, siglas, que veréis también en vuestros informes, que es el nombre de las proteínas que forman esta estructura. Aquí quizá en esta esquema se ve un poquito mejor. ¿Veis esto? Esto es una célula, esto es otra célula del corazón y en medio hay esto, que es el desmosoma, que está uniéndolas. Esto hace que el tejido cardíaco sea resistente al estrés. Al estrés que puede suponer, por ejemplo, una sobrecarga de ejercicio. El corazón es un órgano que
está sometido a mucho estrés, a la sangre circulando dentro de forma continua, pero hay situaciones en las que el estrés es mayor. Luego Eduardo nos hablará, una de esas situaciones es el ejercicio. El ejercicio hace que el corazón tenga que soportar más carga, más fuerza, que está sobre las paredes del corazón y está estirando esta estructura que está uniendo célula con célula. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Pues aquí, en esta estructura que está uniendo nuestras células, haciendo fuerza para que el estrés que está todo el tiempo contra las paredes de nuestro corazón no lo estropee. Y es esta estructura la que en la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, lo que decía David, ha cambiado el nombre, porque luego os lo diré, pero ahora sabemos que también afecta al ventrículo izquierdo y en algunos pacientes predominantemente al ventrículo izquierdo. Por eso el concepto de miocardiopatía arritmogénica es más amplio y engloba todo, engloba a distintos pacientes, pero que en realidad tienen una enfermedad muy parecida, porque el problema es este anclaje entre las células que es débil, Y eso es importante conocer que ese es el mecanismo, porque esa debilidad, cuando además hay un factor añadido que es, por ejemplo, que este le conocemos, otros que no sabemos, pero este le conocemos sobrecarga de ejercicio, esa estructura que es vulnerable puede terminar de estropearse, por así decir, y entonces cuando eso ocurre y el tejido cardíaco se estropea, se pone en marcha todo el mecanismo de la enfermedad. Y aquí lo que os quería hablar muy brevemente es de cuáles son esos mecanismos genéticos por los cuales esa estructura que está uniendo las células, el desmosoma, se estropea. Y eso está en los genes. Y los genes, no sé si todo el mundo sabe lo que son los genes, seguramente, pero es una palabra así como que a veces es muy misteriosa. Los genes son trocitos de ADN. Cada trocito de ADN que va a formar una proteína. Esas proteínas que veíamos formando, esos ladrillitos que veíamos en el dibujo, formando los desmosomas. El ADN es como un libro, es el libro de instrucciones, el manual de instrucciones para formar proteínas. Esas proteínas que veíais en el corazón. En lugar de ser un abecedario con un montón de letras, en el ADN hay solo 4 letras. Es un código de 4 letras, 4 moléculas diferentes que la secuencia, el orden en el que están colocados en esta doble hélice, es lo que va a decir cómo se tiene que formar todo nuestro organismo. Y cada uno, pues, tiene una secuencia de ADN única. Cada uno de los que estáis aquí sois únicos, irrepetibles. Y eso es porque cada secuencia de ADN es diferente. Hay cambios, hay variantes. Y esto, los que hayáis venido a la consulta de consejo genético, la nuestra, por ejemplo, la de Gregorio Marañón, yo siempre digo, hay variantes, pero todos tenemos variantes. Todo nuestro ADN de cada uno de nosotros es diferente, no hay ni uno igual. El tener una variante genética puede hacer que, pues que se tengan incluso cualidades mejores que otras, ¿no? Es mejores para qué, pues para el deporte o para determinada cosa. Los pueden ser buenas. No todas las variantes son variantes que producen enfermedad, pero algunas sí lo son. Bueno, aquí decía, todos tenemos cambios, 30.000 cambios al menos, si comparamos con un genoma de referencia. El problema es cuando estos cambios, estas variantes, producen un cambio en esa proteína, y en concreto ahora que estamos hablando de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, en una proteína del corazón y en una proteína que, por ejemplo, es esa proteína de anclaje que veíamos que era como el pegamento entre las células. Bueno, pues esa proteína, estos son unos
Nacho Eduardo con sus manos para explicar qué producen esas mutaciones sobre las proteínas. Bueno, pues puede ser una variante puntual, esta la llamamos missense, a veces lo escribimos en el informe, la palabra en inglés allí que no se entiende nada. Bueno, pues es un pequeño cambio, solamente un pedacito de la proteína en un aminoácido, muy poquito, pero que puede solamente ese cambio puntual producir, hacer que la proteína ya no funcione bien, que no sea, que no tenga suficiente resistencia, por ejemplo. Como aquí puede cambiar la conformación, un único cambio puede hacer que la proteína pues, adopte una forma diferente, se pliegue, sea distinta. Y también hay otro tipo de mutaciones que también tenéis, algunos de los que estáis aquí en la sala, que producen un truncamiento de la proteína. La proteína se rompe, se hace más pequeña. ¿Sí? Veo caras de... Bueno, pues este tipo de truncamientos también son muy frecuentes en la displasia del ventrículo derecho. Aquí veis esos cambios en las proteínas. En estas proteínas, las que veis aquí de colores, son las que van a hacer que esta estructura sea más débil. Como estoy como compañía o como persona que trabaja habitualmente con pacientes a través del teléfono y con médicos. Habéis salido en Electronic en ese vídeo más que el médico, ¿eh? Vamos a ver, no está mal, ¿no? No está mal. somos una compañía importante, Claro. grande y bueno, Por normalmente eso estás aquí. todas las compañías de dispositivos tenemos dispositivos muy fiables. Lo que yo soy Félix Ballesteros, trabajo en Medtronic Directo. Centralista en Medtronic Directo. Medtronic Directo es una atención telefónica, por un lado a los profesionales de la medicina, que pueden acudir a nosotros tanto cardiólogos, médicos generales, médicos que implantan DAI que tienen algún problema, que no entiendo. Aquí estamos hablando de milisegundos, que ha pasado esto, ha pasado lo otro, y es muy difícil entender a todas las compañías, con lo cual normalmente nos llaman. Y luego tenemos también un servicio de atención a pacientes que es exclusivo para los monitores transtelefónicos que han salido, los monitores que habéis visto. Alguna vez que llamáis con interferencias, yo hoy un rato lo voy a dedicar a las interferencias. No nos gusta que nos llaméis con interferencias porque legalmente, aunque parezcamos un poco bordes, no lo podemos atender. Toda la atención a paciente tiene que ir centralizada a través del médico. Con lo cual, alguna vez que llamáis, una vez que respondemos y otras no, como veremos después. Bueno, hoy vamos a ver... No. Espera, que no es eso lo que quería ver. No. Aquí estamos. Vamos a ver qué es un DAI, qué interferencias podemos tener en el DAI, en el entorno doméstico, en el entorno laboral y en el entorno hospitalario. Por favor, me enciende la luz que me vean porque mirar a la pantalla no es estrictamente necesario. Lo primero que vamos a ver qué es un DAI. Todos os preguntáis, él decía el doctor Felipe García, oye, ¿qué es un DAI? No lo puedo explicar. Nosotros realmente sí lo podemos explicar. He traído varios para que los podáis ver. Qué es lo que lleváis implantado, aquellos que lo tienen ya implantado. Ahora después los pasaremos. Y lo primero es que está compuesto todo sistema de desfibrilación por dos componentes básicos. Uno es el DAI y otro, como ya anteriormente, son los cables. Cables, podemos tener un cable, podemos tener dos cables o podemos tener hasta 3 cables dependiendo del tipo de dispositivo que nos implanten, y eso va en función de nuestra enfermedad. No por tener 3 cables el DAI es mejor, o no por tener un DAI subcutáneo el DAI es mejor. Eso lo decide el médico cuando ve la enfermedad, ve las posibilidades que tiene, y pues a este paciente le vale este y a este paciente le tengo que implantar este otro. No os obcequéis que una cosa es mejor que la otra porque tenga más cosas o porque sea una tecnología que está avanzando ahora. ¿Sabéis qué voltaje os aplica el DAI cuando os da un choque? ¿Alguien puede decir 220, 130, 240? Os da 800 voltios.
que vienen aquí, tienen esta batería que de 3,2 voltios tiene un transformadorcito que multiplica el voltaje. Hay un condensador que va almacenando la energía, lo que escuchamos antes, que todavía tiene 10 segundos el tiempo de carga. Ese condensador se tiene que cargar una vez que se ha detectado la arritmia y cuando llega el momento, si el dispositivo ve que os tiene que continuar aplicando la arritmia, pues os da un choque de 300 voltios. Hay algunos pacientes que lo han notado, un gallego yo recuerdo que nos llamaba y decía, sentí como una coz en el pecho que me levantó del... Tenía una arritmia, no se había acabado de sincopar, porque muchas veces perdéis el conocimiento, no se enteré de eso, y había notado el choque. Si tenéis cualquier pregunta, me paráis o decís. Y ahora viene el cable. Antes, has cometido un pequeño error. El cable se mueve 35 millones de veces al año. No os preocupéis que se haya caído, porque esto es un cable. Y entonces, el corazón late 35 millones de veces al año, al menos. Entonces, está haciendo continuamente así. Porque cada vez que se contrae, el cable se dobla. Entonces, el cable es el elemento más frágil de toda la cadena, del dispositivo y la enfermedad de esta 35 millones de veces. Si lo tenéis 10 años, imaginaros, ponemos ceros por detrás y vamos creciendo. Con lo cual, hay algunas veces que aunque los cables son muy buenos, pueden fallar. Y además se implantan de una manera que es que nosotros no vemos por dónde va el cable. El cable tenemos unos rayos X, una pantalla de rayos X, que a lo mejor os habéis fijado cuando habéis entrado al quirófano, y lo metemos a ciegas. Y el médico lo coloca no siempre en la posición óptima, pero que a lo mejor la posición óptima en ese paciente no es la misma que para otro paciente, con lo cual hay que moverlo varias veces. Eso puede hacer que el cable sufra una pequeña degradación y a lo mejor no lo tienen que cambiar antes. Lo normal es que un cable venga a durar unos 10, 12 años. Pasado ese tiempo ya es a más. Hay veces que duran 20 años, hay otras veces que se quedan menos. Es una cosa completamente imprevisible. Lo que pasa es que con todos los seguimientos que se están haciendo, con el sistema de transmisión transtelefónica, el médico recibe la información en caso de que haya alguna cosa que es considerada una alerta, que se ha roto el cable, que ha fallado algo, que falla el dispositivo, inmediatamente el dispositivo transmite la información al centro médico y al centro médico cuando la recibe por la mañana le salen unas bolitas rojas o amarillas en la pantalla diciéndole este paciente tiene este problema y ellos ya deciden si llaman o no llaman dependiendo del problema que sea. ¿Puedo hacerle una pregunta respecto al cable? Hombre, claro, pero por favor alto porque yo no oigo. Sí. Entonces, dado que luego es tan difícil con el paso del tiempo, porque el cable se fija a la vena y tal, de poder sacarle sin meter otro, ¿cuántos cables más se pueden pasar por la misma vena? ¿O no se pueden pasar más que uno? vamos a ver, todo depende de qué haya ocurrido con ese cable. Normalmente se produce una pequeña trombosis alrededor del cable. Hay veces que se puede meter otro cable más, 2 cables más, nos podemos ir al otro lado. Hay otras veces que el cable se explanta, entonces depende. No le puedo dar un decir que se puede meter ahí pacientes que ni siquiera se les ha conseguido poner un cable. Nos hemos tenido que ir a un epicárdito o a un cable, a uno de los nuevos modernos dispositivos transtorágicos. No se sabe. Normalmente suelen ser 2 y hasta 3 en algunos casos. Y otras veces, si lo tienes en el lado izquierdo, te lo llevan al lado derecho. Otras veces lo implantan por femoral, entonces ya no te lo pueden dejar en este lado, te lo implantan en femoral, te lo dejan abdominal. Pero ahí es una pregunta que es muy difícil de contestar, por no decir que es casi imposible. Yo entiendo vuestra preocupación. Porque dicen, no, si es que a lo largo de mi vida, por ejemplo, a un niño de 16 años implantan un DAI y al menos 2 recambios va a tener que tener, no de DAI, sino de cable. Porque el DAI tiene todo, cualquier operación tiene un riesgo a la hora de realizarla. Es pequeñito el cambiar el dispositivo
el riesgo de cambiarlo, pero es mucho más grande si tenemos que mover el cable. Pregunta. Por eso te iba a decir que no sería recargar, o sea, quitarle uno y poner otro, sino que ese uno se queda ahí, ¿no? Hay ¿Cómo veces- identificarlo, no? Eso depende del médico y depende por qué están quitando el cable. Porque hay veces que tienes una infección en el cable y el cable ese, entonces hay que sacarlo sí o sí. Entonces, una vez que se queda, si no hay una infección ni nada, que sencillamente se ha roto el cable, vamos a suponer que el conductor, el hilo se ha roto y hay que poner un cable nuevo. Muchas veces dejan ese cable y implantan otro. Con lo cual eso es el menor riesgo, pero hay otras veces que el cable está infectado y hay que quitarlo. Y es obligatorio quitarlo, no se puede dejar. Porque si no, el paciente, vosotros lo sabéis mejor que yo, puede fallecer en poco tiempo. El problema es que hay veces que para quitar el cable es una cirugía cardíaca. O sea, hay que abrir y quitar, no se puede tirar. Sí, sí. Entonces, eso tiene un riesgo. Exactamente. Pero igual, si no es Sí, imprescindible, si no es se deja. imprescindible. Exactamente. Bueno, ahora vamos a una cosa que os preocupa mucho. Sobre todo los gallegos, cuando hablamos de las megas, todo el mundo sabe que están, pero nadie las ha visto. Las interferencias normalmente no se ven. Y tampoco son tan problemáticas. Quitarlo de la cabeza que las interferencias en los dispositivos, en los antiguos y en los modernos, como vais a ver ahora, con un poquito de cabeza, las podemos evitar y no nos va a pasar absolutamente nada y podemos tener una vida plena como personas, sin preocuparnos de que hayamos implantado un dispositivo. Vamos a ver las interferencias en la vida cotidiana, en el trabajo, en el hospital, como vimos al principio, y lo que sí es importante es que los dispositivos, los aparatos electrónicos que utilicemos estén bien. Si la nevera está derivada y nosotros tocamos la nevera con los pies descalzos, pues nos puede dar un choque inapropiado, nos puede dar la tos que decía el paciente. Sin embargo, si la nevera está bien y vamos con zapatillas, pues no nos va a pasar nada. Hay a veces que recibimos, sobre todo en las zonas de costa, pacientes que tienen la instalación derivada, porque hay un vecino que gracioso ha conectado la toma de tierra a la instalación de agua. Pues también es un problema. Pero quitando esas cosas raras, normalmente vamos a poder hacer de todo. Muchas de estas historias todas las historias son reales y las opiniones que veo son mías. También eso es importante, después de más de 25 años trabajando con dispositivos y con pacientes. En la vida cotidiana realmente podemos hacer prácticamente pasar de todo. Aquí os salen una serie de cosas que se pueden utilizar. No para el horno microondas. El horno microondas es muy importante cuando lo dices que no os metáis dentro. Porque si os metéis dentro podéis tener un problema. Si lo utilizáis normalmente, como veis, hay un montón de... Se puede hacer prácticamente de todo. A nivel de casa sin interferir, inclusive máquinas tragaperras al que le gusta jugar o tenga necesidad, también las puede utilizar, que no va a tener ningún problema, siempre que la máquina tragaperras esté bien aislada, porque hemos tenido algunos casos de pacientes, cada vez que metían la monedita, oiga, es que me ha dado un choque que no vea, y era por el tema de que la máquina estaba mal, pero no por utilizarla. No lo voy a... pero veis que es prácticamente todo. Y luego, ¿qué sí se puede utilizar manteniendo 15 centímetros? 15 centímetros es una distancia aproximadamente así. Es todo. Entonces vamos a ver aquí altavoces, controladores, cepillos de dientes eléctricos, los motores, no los pongáis encima. Si los separáis un poquito de 15 centímetros, los podéis utilizar. Los motores que hay habitualmente en casa. Masajador de espalda, máquina de tatuar, las máquinas de afeitar, prácticamente todo. Los imanes no los acerquéis. Una cosa que os voy a decir, vuestros DAIs pitan o vibran. Si el DAI os pita o vibra y estáis tocando algo, rápidamente os separáis. Lo dejáis y si veis que continúa pitando, sería bueno que en el hospital, hay muchos hospitales que no enseñan y otros que no cómo pita el DAI, porque tiene distintos sonidos. Entonces, dependiendo de cómo pite, así es que está ocurriendo una cosa o está ocurriendo otra. Si cuando vais os ponen el cabezal encima, oiréis cada marca es distinta.
En la muestra habrá sido que suena un pitido pi y que te suena aquí encima. Entonces, eso indica que se ha puesto un imán. Si tú estás con el iPad jugando y ya sabes que al iPad les ha dado por ponerles una cosita con imán. Y os pedís dormido, si se os está encima y oís un pitido, no hace falta ir al hospital. Separáis el iPad y ya está todo solucionado. Ya veréis que no vuelve a sonar. Un altavoz, los altavoces que se utilizan, si se nos cae encima del dispositivo va a pitar. Eso no es malo. Os indica que hay un problema o que puede haber un problema, lo retiráis y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a ir a los hobbies. Estamos escuchando hobbies, no estamos escuchando trabajo. Eso es muy importante y ahora veremos por qué. Podéis utilizar manteniendo 20 centímetros todo este tipo de máquinas eléctricas, podéis salir al jardín, arreglar, cortadoras de manos, sierras. 30 centímetros de distancia, cargadores de batería, de engrosadoras de gasolina. Cuidado con los dispositivos con gasolina porque tienen una chispa y os puede provocar interferencias en el DAI. Que el cable sense la chispa del motor y entonces se piense que es una arritmia y os de un choque. Y luego a 60 centímetros de distancia, cables con corriente y no está recomendado únicamente equipos de soldadura por arco con corrientes superiores a 160 amperes. Pero ahora no me lleguéis a casa, este de Metronin me dijo que la sierra la podía utilizar sin ningún problema. Sacáis la motosierra y os ponéis a cortar. Hay más cosas que pueden influir. No solo es el dispositivo, es la enfermedad. ¿Qué pasa si cogemos una motosierra, nos subimos a una escalera muy alta y tenemos una arritmia y perdemos el conocimiento? No vamos a caer encima de la motosierra y podemos tener problemas. Entonces siempre con cabeza. Si tenéis pocas arritmias, menos... son cosas que ocurren, lo que te estoy contando son consultas que tenemos todos los días. Que te llaman, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y entonces cuando te llega dicen, mire, no es solo que tenga un dispositivo, sino es su enfermedad que puede tener más cosas. Entonces, si nos subimos a una escalera, nos podemos caer. Si te subes a una escalera y tienes una arritmia, te puedes caer y tener más, con lo cual siempre hay que ser un poco cautos. Las máquinas de soldar, hay muchos que les gusta utilizarlas, pues son muy manitas, y entonces en casa las pueden utilizar sin ningún problema. Tienen un área abierta, lo colocan, se pone un compañero, un amigo al lado, tu hijo, y te está contigo mientras que tú estás soldando. No hay ningún problema, te aíslas correctamente, te pones un guante, y si tienes cualquier problema, que él nota algo, apaga la máquina y se acabó. Que tampoco aunque parezca que somos un poco salvajes en eso, es decir, se puede hacer prácticamente de todo en la vida con un poquito de cabeza. Podéis nadar, podéis ir a la piscina, como veis, sauna, prácticamente todo con cuidado. Consejo deportivo y consejo profesional. Entonces, no es que el niño no se mueva, en un niño es muy difícil, tiene que jugar, tiene que salir al patio, puede jugar al fútbol, pero estar en un equipo de fútbol que es muy de entrenar, esto no se recomienda. Pues allí no nos han dicho nada de eso. Luego cada cosa, cada familia, cada mutación, la historia de la enfermedad es diferente y esto es lo que no se recomienda en general. Claro, es que luego hay casos particulares, lo que hemos dicho antes. Ellos te van a poder contestar a las preguntas, pero sin hacerlo particular de cada uno, porque para eso está, como ella dice, el doctor Jimeno, que es una máquina, y lo sabéis. Sí. Entonces, nosotros preguntamos qué hace, cuánto entrena, cuánto tiempo, cuántos días, cuándo va, cuándo vuelve. Nosotros, junto con los cardiólogos del infantil, que son los que ven a los niños de 10 añitos, y trabajamos juntos cardiólogos pediátricos. Entonces, preguntamos al detalle. Entonces, no es lo mismo. Juega de portero, juega porque a veces lo que hace falta, a veces no siempre, lo que hace falta también es que los niños puedan tener una vida lo más normal posible. Y si todos sus amigos están en el equipo de fútbol,
pues él a lo mejor tiene que estar en el equipo de fútbol, pero tendrá que jugar de portero o en una posición que no requiera un esfuerzo para su corazón, que sabemos que es el que... Entonces hay que calcular, de llegar al detalle y calcular cuál es la cantidad, intensidad y mantenimiento del esfuerzo físico que está haciendo ese niño mientras está creciendo. Y eso en todos los pacientes. Hay que poner un límite en cada paciente, en cada caso que lo estudiáis vosotros, ¿no? Me imagino. En general, como tú dices, se dice que no hay que hacer tanto deporte, pues, digamos, explosivo y demás, pero luego cada paciente será un mundo también, a pesar de tener la misma patología, ¿no? Hay que indagar en la actividad física de cada paciente, de cada uno de ellos. Habitualmente nos encontramos pacientes con displasia, muchos deportistas, quizá porque es en la punta del iceberg, los que han desarrollado fenotipos más severos, y esto es algo que para la vida supone una ruptura, un antes y un después. Es la vida, el deporte era mi vida, yo voy todos los días y hago 40 kilómetros en bicicleta cada 3 veces a la semana, y el decir no puedes hacer nada, esto es duro. Y hay que llegar a una individualización, a una negociación a veces de hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, y eso es individual. Por eso, claro, yo no conozco vuestra familia ni vuestro niño, pero tiene que ser algo negociado. La evidencia lo que dice es que el deporte, incluso lo que nos enseñaba Eduardo, el deporte recreacional, no solo el deporte de competición de alto rendimiento, el deporte recreacional también. Pero después hay que ir uno a uno, paciente por paciente, qué es lo que haces, cuándo, de qué manera, cómo te sientes. Yo, en mi caso particular, cuando os pregunté, dado que en esa época hacía muchísimo deporte, demasiado deporte, las palabras fueron unas que yo siempre se lo digo a los socios y a la gente que tiene esta patología, y a mí me sirve, ¿no? Que es no llegar a la fatiga. O sea, yo, por ejemplo, camino, pero cuando veo una cuesta, o bajo el ritmo o bajo la cuesta para abajo. O no la subo, ¿no? Porque si llegas a la fatiga, creo que ahí está. Yo creo que luego cada uno es sentido común, ¿no? Cada uno, si escuchamos a nuestro cuerpo, es lo que te digo, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, seguramente que muchos de vosotros mañana vais a estar cansados, ¿no? Es una paliza de día, ¿no? Pero bueno, sana con gusto no pica, eso es fundamental. Pero conoces tu cuerpo y sabes a dónde. ¿A qué te expones, no? Yo creo que cada uno con sentido común verlo, escucharse un poco, a pesar de tener la misma enfermedad. Claro, pero como son niños, ellos el sentido común no les accesible. Bueno, y algún mayor. Yo creo que hay una cosa muy importante. Por los Sí. niños. Lo primero, que los niños, si están dentro de una familia con mecanopatía ritmogénica, tienen que recibir un consejo muy médico. Es distinto el caso de David, que ya tenía la enfermedad, se había manifestado y era una recomendación con la enfermedad, con arritmias de cara a un futuro, que la recomendación de un niño con un corazón todavía estructuralmente normal, que solamente tiene una alteración génica. Como bien nos explicó Raquel, como habéis visto en otra diapositiva que os he puesto yo, al final la mayoría de los pacientes van a tener poca afectación, pero no sabemos el que la va a tener. Desgraciadamente, una primera manifestación puede ser una muerte repentina. Entonces, sabemos que las arritmias, cuando se hacen, y ahí viene pues, la individualización. ¿Qué deporte? ¿Cuánto? ¿Qué tipo? ¿Y qué representa el deporte para ese niño? Desde luego, a ningún niño hay que intentar truncarle su infancia, ni estropearle sus hobbies, pero hay que ser responsable y consciente de que es una medida que sabemos que no les favorece si tienen una verdadera mutación. No todos los que tengan una mutación y hagan deporte van a tener una enfermedad, pero van a aumentar las probabilidades de tenerlo. Entonces hay que potenciar en esos niños otros hobbies, alternativas, y ser responsables en ese aspecto, ¿no? Y saber a lo que nos atenemos. Nosotros no somos los padres de los niños, pero tenemos que dar una información suficiente para que toméis
decisiones adecuadas a la hora de ir a punto de fútbol o de a punto de ajedrez. Bueno, ¿cuántos de nosotros, que hay socios en la asociación que te dicen, no, si yo monto en bici, pero ya normal, solamente subo puertos de 1500 metros? Pero ¿qué me estás contando? Claro. Y un día le tira de la bici, una descarga. Pues es eso. Es que sentido común y si antes yo, por ejemplo, en mi caso corría 100 kilómetros a la semana, pues ahora ando 10 y ya está. Es sentido común. Aceptarlo, adaptarse y conocer tu enfermedad y conocerte a ti. Y ya está, ¿no? Yo creo que no mayor secreto que eso. Y hablarlo, sí. Yo veo pacientes que yo sé que siguen haciendo ejercicio, pero no lo cuentan. Es como, es una actitud a veces un poco bien... Eso hablarlo con el médico abiertamente. Muchísimos pacientes con displasia diagnosticada, incluso portadores de desfibrilador, seguís haciendo ejercicio. Y ejercicio, quiero decir, me refiero a eso que dice David. Es mucho mejor decirlo abiertamente y hablarlo, porque al final cada uno va a tomar las decisiones de su propia vida, pero es mucho mejor que el médico lo conozca, porque además se pueden hacer distintas cosas. Claro, es que si de esa manera engañas al médico, te engañas a ti. Una cosita más, yo creo que no, que me escucháis bien, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a que hacen ejercicios, hay algunos que lo dicen. Y te dicen, no, yo sigo haciendo. Yo tengo un ejemplo, un nuevo ejemplo fuera de un paciente que quería que le ajustasen el DAI porque le daba choques cada vez que subía el puerto de Navacerrada y cuando se paraba le daba un choque. Entonces, y además es que decía que iba a seguir, que le daba igual, que prefería hacer el deporte a curar la enfermedad, porque si dejaba su deporte, eso ya son temas personales. Unos pacientes ya es cuando son mayores, claro, cuando son jóvenes pues hay que darle cada uno toma su decisión y es mejor decirlo para poder solucionar. Tenéis que confiar en vuestros médicos, tenéis que confiar en vuestros médicos. Exactamente. Decías, a mí no me han dicho, yo de verdad que conozco a vuestros médicos, a muchos, en La Coruña y en Murcia y en muchos otros lugares, y son magníficos. Lo que ocurre es que lo más valioso es esa relación que tenéis con ellos, que es individual, no es de lo que dicen las gráficas, los libros, las curvas de supervivencia, eso son generalidades. Pero tener un médico que os conozca, que conozca a vuestra familia, a vuestros niños, vuestros miedos, de compartirlo, porque eso es lo más valioso que hay. Y hoy en día, que es eso, que ha cambiado la idea también de los médicos, aquí están. O sea, que no, antes eran... Se escondían detrás de la puerta y no había nadie que le preguntara. Y es verdad, y otras veces llegabas a la consulta con tu listado de preguntas y decías, por favor, que tengo mucha prisa ya, pero es que yo tengo la necesidad de preguntar. Hoy en día, los tenemos hoy aquí, pero cuando vas a la consulta son iguales, por lo menos en mi caso, no sé. El mío también. El mío también. Y el otro también. Ahí tenemos a Segun, que está trasplantada. Ahí un... Sí. Hola, buenas. Bueno, nosotros la primera vez que venimos, mi mujer tiene una miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, lleva pues un DAI. Y tenemos un niño de 8 años para 9. El tema es que estamos intentando hacer las pruebas genéticas. Sabemos que, bueno, lógicamente tiene una enfermedad, es portadora del gen o del genoma o de la, no sé, la mutación, sí, la mutación, tiene la mutación, sí. Pero lo estamos intentando mover por el Ramón y Cajal. Y no hay manera, ¿eh? Y llevamos... Yo estoy enfadadísima. Eso, te puedes dejar hablar, ¿no? Lo que tiene cuando vienes con la suegra es lo que hay. Es que los suegros y los cuñados Es lo que tiene. que se queden en casa. Bueno, Es broma, es broma. La pregunta un poco... Yo voy por delante conmigo. Claro, la pregunta un poco es porque he oído a una madre que tiene un niño que parece ser que sí que sabe que su hijo es portador, pero bueno, todavía no desarrolla la enfermedad. El problema que nosotros tenemos es que no sabemos muy bien cómo podemos siquiera dar el primer paso de saber si mi hijo es portador. Es decir, llevo 2 años esperando en el Ramón y Cajal y no sé muy bien si me puedo dirigir a un hospital, a alguna organización, a algún sitio para mover
o que podamos investigar, tener el conocimiento previo de si mi hijo es portador o no. O sea, ya ni siquiera... Sí, lo entiendo perfectamente. No ¿Quieres sé. decir algo a la suegra? Sí, a ver, claro, la suegra. Mira, el problema mío, yo perdí un hijo de una miocardia hipertrófica, una Perdón, muerte. ¿es la misma familia? Sí. Soy la madre de mi Perdona, Que sí, estoy muy que sí. nerviosa. Que sí. Aquí no lo Entonces perdí entienden. un hijo, el portador era mi marido, el de la enfermedad, y lo sacó mi hija y mi hijo. Mi otra hija no lo ha sacado, no tiene nada. Entonces mi pregunta, al niño, mi otro nieto, ¿también habría que hacerle las pruebas de genética? Sí. Es que nos dice la doctora Rey, que es la de Ramón y Cajal, que no le tenemos por qué hacer, y entonces estoy un poco enfadadísima con ella porque me está dando largas. La llamo por teléfono y me dice, no, ahora en Semana Santa te digo que ya nos dan ya la... Además te digo que tu hija sí, y tiene un problema. No me dicen nada más, pero es que no me dan nada. Es que lo siento, estoy Hicieron un la poco analítica nerviosa. hace 2 años o así y todavía no sabemos nada. O sea, ya hemos ido como 4 veces y qué pasa, y es que tengo mucho trabajo, es que tal, y largas, que no... Vale, a ver, yo voy a intentar, porque lo que yo no me gustaría hacer aquí es hablar de un médico en particular o de una familia en particular, pero sí lo que voy a intentar es, a propósito de vuestro caso, hablaros de las dificultades que hay todavía en algunos centros para hacer estudios genéticos. Por ese motivo se crearon los centros de referencia del Sistema Nacional de Salud, que son una serie de hospitales que tienen pues, acreditados por el Ministerio de Sanidad los medios y la capacidad para un tratamiento integral de enfermedades genéticas de corazón, incluida la miocardiopatía hipertrófica. En Madrid hay 2 centros, uno es el Gregorio Marañón, en Murcia hay otro, en La Coruña hay otro, hay distintos centros a lo largo de toda España. Entonces, eso fue ya en el año 2010, estamos 8 años después, ahora esto se está extendiendo a otros centros que no son CESUR, que es como se llama esto, pero aún quizá vayan un poco por detrás. En el caso concreto de Madrid, tenemos área única. Eso quiere decir que todos los... Y aparte, al ser CESUR, podemos recibir pacientes de Toledo, de Guadalajara, que vienen al Gregorio Marañón, pero en Madrid es muy fácil, porque es área única. Entonces, podéis pedir una segunda opinión, vosotros o otras familias que puedan estar en esta situación. Y eso hay que verlo, o sea, hay que mirar qué mutaciones, cómo es la familia, cómo fue... Esto hay, en fin, es estudiar la familia. Tu recomendación, entonces, sería que quizá a lo mejor luego, si tendríamos... queréis, lo hablamos por separado. Mira, podemos hacer una cosa. Tiene que hablar Fundación Quaes y nuestro gestor para explicaros un poquito más las cosas. Digamos, como luego vamos a comer, vamos a estar más tranquilos y en corrillo, podemos hacer Luego yo me voy a una quedar consultilla. a comer y hablamos los casos particulares, si queréis, un poco, no consultas médicas, porque no es así con el pincho de tortilla, pero sí... ¿Cómo sabes que hay tortilla? No sé. Pero sí un poco los cauces que hay. Nosotros sí somos... En la miocardiopatía hipertrófica es una indicación de tipo 1, o sea, a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, casos índice, que tengan la enfermedad, hay que hacer un test genético. ¿A quién en la familia? El primero, al que esté más afectado. ¿En el resto de la familia hay que hacer test genéticos? Solo si se ha encontrado una mutación causal. Si no, no. Hay que ser muy cauto. En mayo de 2015 falleció mi hermano. En 8 meses me detectaron a mí la enfermedad. Y en los 12 meses siguientes han detectado en mi familia 21 casos con el gen. O sea, con nosotros han ido Rapidísimo. rapidísimo. O sea, ha sido una cosa... Porque es un centro de referencia. Igual que Ha sido que yo le dije, yo me acuerdo que le dije cuando yo tenía por parte de mi padre ya ha fallecido, y yo le dije, digo, yo tengo más de 30 primos hermanos, y estos primos hermanos tienen ya hijos. Y me dijeron, no te preocupes, que iremos viéndolos poco a poco. En menos de un año lo han visto a todos. Y han salido 21 casos. Luego hay que hacerlo de forma ordenada, como decía, ¿no? Hay que hacerlo en cascada, hay que hacerlo bien, ordenadamente. No saltarse generaciones, hacerlo bien.
¿Que hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Porque sobre todo porque imagínate que en una familia, no quiero decir la vuestra, el niño no es portador y esa es una mutación patogénica, el peso que os quitáis de encima. Es lo que queremos. Si es portador ya veremos si luego desarrolla la enfermedad o no, o nunca, a lo mejor no, pero el de repente respirar y decir mi hijo no es portador y esto es la causa de la enfermedad. Yo tengo ya un primo hermano de Murcia, le están haciendo a su mujer para que tenga un hijo, para que ella lo tenga sin estrés. Vamos a pasar la pregunta a Alex. Volviendo a la displasia, una de las formas en las que se manifiesta es con zona neurismática, ¿verdad? Cuando escuchamos aneurismas, claro, normalmente a mí me viene a la cabeza pues, gente que tiene un aneurisma, se ha seccionado la vena o la cabeza o lo que sea y se muere isofacto. Aquí también puede pasar esto. No. Aneurisma es una palabra médica que significa dilatación, que está más grande. Fundación Quaes es una fundación que está dentro de las fundaciones del FECIT, que es fundaciones que trabajamos por y para la ciencia, y yo querría reflexionar con vosotros. Sé que aquí hay médicos muy vinculados a la problemática pacientes, médicos que están dentro del Sistema General de Seguridad Social. Deciros que las fundaciones nacen porque las administraciones públicas no pueden, no saben o no quieren atender todas las necesidades que demanda una sociedad. O sea, no puede, o no sabe, o no quiere, o no puede. Y para esto nacen las fundaciones. La Fundación Quaes es una fundación dentro de la Asociación Nacional de Fundaciones, somos independientes. Si entráis en nuestra página web vais a ver qué hacemos, y nos dedicamos a tres temas muy particularmente. Uno es formación y transmisión de conocimiento tanto a la comunidad médica como a los pacientes. Tenemos el IBE Quaes, que es el Instituto de Biomedicina Quaes en Valencia, 2 cátedras, una con la Universidad Politécnica de Valencia y otra con la Pompeu Fabra. Tenemos un tema relacionado con investigación clínica. Estamos haciendo de interface de comunicación entre médicos y pacientes. Cuando hay ensayos clínicos y hay que determinar áreas de actuación, pues nosotros, con el contacto que tenemos con asociaciones de pacientes, nos ponemos a trabajar en identificarlos, en recabar información, en ser un poco el interface de comunicación para algunos de estos proyectos de ensayos clínicos. Y luego tenemos lo que nos ocupa, que es el contacto con asociaciones de pacientes. Ahí deciros, bueno, estamos haciendo bastantes cosas, nos encantaría hacer muchas más. Con asociaciones de pacientes tenemos convenios firmados con aproximadamente 34 asociaciones de pacientes, entre las que se encuentra vuestra asociación de pacientes. El año pasado firmamos el convenio de colaboración que nos vincula a vuestra asociación y que sirve pues para trabajar un poco más de cerca, ¿vale? Más de la mano. Para que si tenéis necesidades de infraestructuras, y nosotros las tenemos en Valencia o en Madrid, pues que contéis con ellas. Si hacemos un congreso nacional, pues también os tenemos en cuenta. También tiramos de vosotros y con mucho agrado, y la verdad es que nunca nos habéis decepcionado, porque David está ahí siempre. En estos talleres de RCP pues estamos yendo a colegios. Esta misma semana él ha estado conmigo en un colegio aquí en Madrid, en Ramón y Cajal. ¿Por qué? Porque estamos con un proyecto CardioPredit, y yo me voy a detener en esto dos minutos. El proyecto CardioPredit es un proyecto que está lanzado desde la Fundación Quaes y que permite a jóvenes de 15 y 16 años hacerle una serie de pruebas que nos permitan detectar si podrían sufrir una muerte silenciosa. Una de las causas que puede provocar una muerte silenciosa es la displasia arritmogénica. ¿Por qué a jóvenes de 15 y 16 años? Y aquí tenemos
los cardiólogos que os lo explicarían mucho mejor. Esto es un screening, queremos hacer un test, y parece ser que el músculo del corazón a partir de los 15-16 años es un músculo maduro que da menos falsos positivos cuando se realizan pruebas como las que nosotros realizamos, que son de manera absolutamente gratuita y cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de forma anónima. Estamos realizando un reconocimiento médico al adolescente, una historia médica, a veces va unida al árbol genealógico. Se inscribió en el Registro Nacional de Asociaciones en la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y va por la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. Registrales este año hizo un cambio de domicilio social debido a que ha conseguido que la Junta de Distrito, gracias a la Junta de Directivo, le ceda un local, que eso hace que disminuya los gastos de la asociación. Estatutariamente hizo ese cambio de domicilio social en una acta de la Asamblea General Extraordinaria. Tiene aprobado un reglamento electoral de la asociación que hizo el 30 de octubre del 2017 y en los 4 primeros meses del ejercicio social, en abril, aprobó las cuentas del ejercicio 2017. Documentalmente tiene la relación actualizada de todos sus asociados, tiene un libro de actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Socios y tiene una contabilidad que refleja la imagen fiel del patrimonio, su resultado económico y su situación financiera. Fiscal tributariamente está dado de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, está dado de alta en el impuesto de actividades económicas, en los epígrafes de educación, espectáculos y venta de merchandising, diferentes epígrafes que le conllevan a poder realizar ciertas actividades económicas con el fin de obtener recursos. Presentó el modelo 036 de alta de actividad. Presenta el impuesto sobre el valor añadido en aquellas actividades de venta de merchandising, todo lo que son actividades mercantiles, estando exenta en el impuesto sobre el valor añadido en todas las actividades exentas como espectáculos, eventos deportivos, solidarios, culturales. Por mi parte, muchísimas gracias por haber venido, como os he dicho, por el esfuerzo sobre todo, porque no es fácil venir a un evento así en Madrid, los que estáis lejos, los que estáis madrileños también. Agradecido de verdad y no sé si alguien quiere decir algo, es el momento, ¿no? Entonces pasamos la voz y al arte. Muchas gracias, Miguel. Un aplauso para Miguel. Intentaremos no llorar. No, porque nada más agradeceros que hayáis contado conmigo. Es un placer estar con vosotros, conocer la asociación. Y nada, también deciros que me tenéis aquí para lo que yo os pueda ayudar. Si hacéis festivales, si hacéis cualquier cosita, podéis contar conmigo, todo lo que pueda aportar y que esté en mi mano, pues aquí estoy. Y nada más que tenéis que decir. Muchas gracias. Y presentaros pues una de las últimas canciones que podéis encontrar cuando tengo la publicidad en mi canal de YouTube. Sí, tú vete. En Facebook también, Twitter, Instagram y... perdón, que también tenemos Twitter, que gracias al doctor también tenemos Twitter, si alguno quiere buscarnos. Perdón, sí que sí. No, si no me seguís, si no... y nada, se titula Quizás sea yo y espero que os guste. Ya no queda nada que conmueva. Llevo tiempo sin escuchar una canción que me haga temblar. Llevo tiempo sin aire, un aire puro que respirar. Quizás sea yo el culpable de mi soledad, no lo sé.
para quejarme, solo un hombre que camina por lecciones que le da la vida. Te agradezco la compañía, te agradezco la visita, te agradezco la ironía que me hizo ver tus mentiras. Quizás sea yo el culpable de mi soledad, no lo sé. No sé quién para juzgarme, no soy nadie para quejarme, solo un hombre que camina por lecciones que le da la vida. Si ya me mojó la lluvia, ¿qué más dará llorar? Nadie me lo va a notar. Si ya está perdida la humanidad, ¿qué más darán las armas? Nadie va a ganar. Quizás sea yo el culpable de mi soledad, no lo sé. No soy quien para juzgarme, no soy nadie para quejarme, solo un hombre que camina por lecciones que le da la vida. Quizás sea yo. Con estas palabras que salen de mi guitarra, espero ser capaz de explicarte con besos y hablar, pude mostrarte. Escúchame, pues te habla el corazón. No quiero que te vayas sin escuchar esta canción. Quiero presión, cariño, que por muy lejos que me marche, por mucho tiempo que me pase, siempre te amaré. Mi luz, mi reír, la persona que me hizo existir, los pies que me hacen avanzar, mi corazón me enseñó a amar. Mi luz, mi reír, la persona que me hizo existir, los pies que me hacen avanzar, mi corazón me enseñó a amar. Un niño quiero ser, el que se funde en tus brazos cuando llora, el que se refugia en tu mirada cuando no tiene nada. Con estas palabras que salen de mi guitarra, te quiero dar las gracias, mostrarme el sentido de la vida, soportarme en mis peores días.
cielo y reí la persona que me hizo existir. Los pies que me hacen avanzar y el corazón que me enseñó a amar.